Existe un largo debate sobre la naturaleza o el origen de la violencia en el ser humano. Para algunos autores, la violencia es un asunto hereditario, biológico, que tiene que ver con una personalidad antisocial y con tendencias agresivas. Para otros, la violencia se relaciona con el medio ambiente y con los aspectos culturales. El ser humano nace bueno y el entorno y sus relaciones, la educación o la familia lo inducen hacia la violencia. Los estudiosos del comportamiento que defienden la violencia como un asunto natural se apoyan en la teoría de la supervivencia y la evolución, en donde el hombre utiliza su imaginación, creatividad y talento para someter y controlar a la naturaleza y a otros habitantes en beneficio suyo. El hombre no quiere morir, teme a la muerte. Para algunos autores, la violencia humana tiene su origen en aspectos culturales, o más concretamente, tiene sus raíces en los conocimientos, tradiciones, usos y costumbres de los pueblos, quizá desde hace miles de años, y sin embargo, lo más probable es que esos pueblos hayan descubierto la violencia como herramienta de supervivencia, una manera de aferrarse a la vida en este plano. Sí, efectivamente, la violencia tiene su componente hereditario o genético, y que se manifiesta como instinto de sobrevivencia. También habremos de reconocer su componente cultural. Las conductas violentas o sus distintas manifestaciones se aprenden, y muchas de ellas en el seno de la familia. Si al encuentro con la violencia desde la temprana edad le agregamos la influencia de los medios masivos de comunicación, del cine, los videos y videojuegos que promueven constantemente modelos de personas violentas, entenderemos las razones por las cuales la violencia ha llegado a ser parte de la vida cotidiana de muchas personas. La violencia es sin duda uno de los tumores más corrosivos del putrefacto tejido social de la actualidad. Se define como todo acto que guarde relación con la práctica de la fuerza física o verbal sobre otra persona, animal u objeto, originando un daño sobre los mismos de manera voluntaria o accidental. El elemento principal dentro de las acciones violentas es el uso de la fuerza tanto física como psicológica para el logro de los objetivos y en contra de la víctima. Puede ser catalogada una agresividad patológica cuando en ocasiones el ser humano utiliza los impulsos de agresividad con la intención de causar daño a otra persona. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia es el uso intencional del poder físico o la fuerza como una amenaza o hechos de daños contra otras personas o hacia uno mismo. También se puede ser violento contra grupos de personas o comunidades. Estos daños pueden ser físicos, psicológicos y pueden llegar a causar hasta la muerte. La violencia puede ser clasificada en tres grandes grupos o categorías: la interpersonal, la ejercida contra la familia, la pareja, ancianos, así como la violencia a menores y personas sin parentesco. La autoinfligida se refiere al comportamiento suicida y las autolesiones. La colectiva, en ella se encuentra la violencia política, social y económica, de la que todos en algún momento hemos sido víctimas. Hay la violencia física y la violencia psicológica, una más evidente que la otra. La violencia física es fácilmente perceptible, pues se trata de cualquier acción que ocasiona daño no accidental, utilizando la fuerza física o alguna clase de armamento u objeto que pueda causar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. Existen una amplia gama de situaciones catalogadas como violentas, como son los castigos corporales, entre ellos los golpes, pellizcos, azotes, palmadas y lesiones penales que pueden causar hasta la muerte. Además, la permanencia forzada en un sitio, como el encierro y la movilización del individuo a través de amarres, son considerados un secuestro. La invasión del espacio físico de otra persona también es violencia física o corporal a través del contacto directo por medio de golpes, empujones. La otra es al restringir sus movimientos, encerrándole, causándole lesiones con armas blancas o de fuego, forzándola a tener relaciones sexuales y ocasionándole la muerte. La violencia psicológica se manifiesta en toda agresión realizada sin la intervención del contacto físico entre las personas. Es un fenómeno que se origina cuando una o más personas arremeten de manera verbal en contra de otra u otras personas, ocasionando algún tipo de daño a nivel psicológico
psicológico o emocional. Este tipo de agresión es quizá una de las formas de violencia más común e invisible para el resto de las personas, debido a que esta no deja marcas ni apariencias en el cuerpo de la víctima. Es de suma importancia conocer las situaciones en las que podrían ser víctima de violencia psicológica, como aquellas relaciones afectivas, ya sea noviazgo, matrimonio, amigos o familia, etcétera, donde la persona siente que no tiene derecho a expresar sus sentimientos, percibe que sus deseos y su voz no son tomados en cuenta, situaciones repetitivas y con sensación de ser obligado a vivirlas o revivirlas, donde se tiene miedo a expresar sus opiniones y cuando no se puede decidir qué hacer con su tiempo. Consecuencia de todo lo anterior son la baja autoestima y dificultad para tomar decisiones. En México se estima que el 68% de las mujeres mayores de 15 años que ha vivido en pareja aseguran haber sufrido algún tipo de violencia, pero la psicológica, por ser más tenue, suele no ser identificada por algunas víctimas y en otros casos no se atreven a denunciarlo. Este tipo de maltrato psicológico impacta directamente en la salud mental de la víctima y puede tener consecuencias muy graves, como puede ser el suicidio. A pesar de que las estadísticas reflejan que en su mayoría las mujeres son víctimas de hechos violentos, es importante acotar que cualquier ser humano puede ser víctima de violencia sin importar su edad, raza, sexo o religión. Incluso los animales suelen ser víctima de este flagelo. La violencia es el resultado de la evolución cultural. Por esta razón es necesario cambiar los aspectos culturales que la motivan para que no se produzca. Según estudios realizados por científicos de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos y publicados en la revista Science, el cerebro humano está conectado con revisores naturales y equilibradores que controlan las emociones negativas, pero ciertas desconexiones parecen aumentar el riesgo de comportamiento violento e impulsivo. Se ha comprobado que este tipo de acciones se relacionan con una sustancia presente en el cerebro llamada serotonina, que en estos individuos parece estar disminuida. El alcoholismo, la drogadicción, la falta de conciencia, la falta de voluntad para controlar impulsos y resolver problemas, la falta de comprensión y tolerancia e incompatibilidad de caracteres son consideradas las principales causas de violencia. Empero, estos sin duda son solo detonadores de lo que en esencia llevamos como un miedo o temor a perder, a sentirte derrotado, miedo, temor a sufrir la pérdida de algo a lo que nos encontramos aferrados, apegados. La violencia tiene su origen también, como muchos otros males, en los apegos, el ego y la negación al cambio. En la red circula un texto que sugiere que cuando Lao Tse, figura de la filosofía china, estaba a punto de morir, alguien le pidió que revelase alguno de sus secretos de su vida. Lao Tse aseguró que uno de sus más grandes secretos era que nunca nadie logró vencerlo, nunca nadie lo había vencido en la vida. Al escuchar esto, los discípulos reclamaron el no haber conocido ese secreto antes. Ellos también querían ser vencedores y rogaron al filósofo que les enseñara a conseguirlo. Se han equivocado, respondió Lao Tse. Ustedes han oído otra cosa. Yo he dicho que nadie ha podido vencerme nunca, y ustedes, que también ustedes quieren vencer. Las dos cosas son completamente opuestas. Una cosa es nunca haber sido vencido por alguien, y otra muy diferente, haber vencido sobre los demás. Continúa la narración. Aunque parece que significan lo mismo, dice Lao, que en el diccionario, en el mundo del lenguaje, tengan un mismo significado, generando la idea de que la persona que no ha conocido la derrota es victoriosa. Yo solo he dicho que nadie ha podido vencerme, y ustedes hablan de vencer. Lao corre a los discípulos por no comprender sus palabras, pero estos, luego de que se disculpan, suplicaron que les explicara el sentido de esas palabras. ¿Cómo es que nunca te han vencido?, dijeron. Nadie me ha vencido porque yo siempre estaba vencido. No hay manera de vencer a un hombre vencido. Yo nunca fui vencido, nunca quise la victoria. En realidad, nadie fue capaz de luchar conmigo. Si alguien pretendía desafiarme, ya me encontraba vencido, y no podría darse el gusto de vencerme. Lo que produce alegría es vencer al que quiere ser vencedor. ¿Qué gusto puede dar al que ni siquiera quiere ganar? Pero en vencido, Lao Tse no se refiere a una persona derrotada de la vida y sin ganas de vivirla y disfrutarla al máximo. Se refiere a una persona que fluye sin egos y sin apegos. El que está vencido es el ego. En realidad, destruir el ego de otra persona nos produce placer, continúa Lao, porque así reforzamos el nuestro. Pero si un hombre ya se da por vencido, si su ego está derrotado, ¿qué gusto puede dar destruir a esa persona? Nuestro ego no se emocionará en lo absoluto. Cuanto más consigamos derribar el ego del otro, se convierte en la fuerza del nuestro.
nuestro, pero el ego de esta persona de la que hablamos ya está derribado. ¿Qué significa esto? Significa que aceptando totalmente las circunstancias de la vida, y no las circunstancias del sufrimiento, sino las del cambio constante, las de la transición, las del aprendizaje, tales como la inseguridad, el fracaso, la derrota y al final, sí, la muerte, las vencemos a todas. De lo contrario, estas circunstancias no nos conducen a ninguna parte. Aún tras las derrotas mayores, sobrevivimos. A pesar de estar derrotados, seguimos existiendo. La muerte parece ser la derrota final y todos queremos huir de ella. Y es importante recordar que la persona que intenta huir de su propia muerte procurará producir la muerte a otros. Cuanto más consigue matar a otros, más vivo se sentirá él. Por eso, la causa de toda la violencia del mundo es completamente diferente a lo que se suele creer. La causa de esta violencia no son la diferencia de ideas de las personas. No es nada de esto. En lo más hondo, esto es rehuir de la muerte. En lo más hondo, la persona violenta huye de la muerte, de la derrota. Y el que quiere salvarse a sí mismo de la muerte nunca puede ser no violento. Solo el que declara, acepto la muerte, pues la muerte es una de las circunstancias de la vida, es una realidad, puede ser una persona no violenta. Acepto la vida, con sus altas y sus bajas, pues en cada momento de la vida me da experiencia, aprendizaje, y eso se debe agradecer. Acepto la vida cuando da y cuando quita, pues en ambos actos está manifestando el amor que tiene por mí y porque yo me enriquezca de ella. Acepto la vida con todo lo que implica, sus cambios y manifestaciones, pues para eso estoy en ella. Hashtag ahí está la información. Coméntame debajo del video qué te parece esta información. Como siempre, en la descripción te dejo links relacionados con el tema. No te vayas sin dejarme tu reacción con un like o dislike. Suscríbete al canal si aún no lo haces y da clic en la campanita para que te enteres cada que subo un nuevo video. Si es tu intención, te agradezco el apoyo que puedas dar a este canal picando en el corazoncito de abajo del video y activando un super gracias. Lo que por mi parte te agradezco de todo corazón. Sigue a Ahí está la información en todas sus redes sociales y como siempre, nos vemos la próxima.